Bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte del video de los posibles resultados en periquitos. Ahorita voy a hablar de los posibles resultados para factor gris y violeta, que ambos son factores de color, entonces se va a añadir al color que ya tengan, ya sea azul cielo, ya sea cobalto, sea malva, sea verde césped, cualquier color que tengan se va a añadir. Dependiendo de eso, pues va a variar en la tonalidad o la intensidad del color. Y bueno, estas dos mutaciones son dominantes. Ya lo habíamos visto con el ejemplo de los periquitos verde sobre azul. Pero bueno, vamos a ver cómo se comportan estas mutaciones. Pues como ya anteriormente lo había explicado en el primer video, me voy a ir un poquito más rápido. Voy a poner de ejemplo el factor gris, pero es exactamente igual para factor violeta. Bueno, yo como nomenclatura en el factor gris utilicé la G de gris. Pongo la G mayúscula para decir que tiene el factor gris y una G minúscula para decir que hay ausencia del factor gris. ¿Por qué es mayúscula la G? Porque es un factor dominante, y cuando son dominantes solamente necesita que esté una copia en el gen para que el periquito sea visualmente factor gris o visualmente factor violeta. Entonces, bueno, aquí en nuestro ejemplo tengo a mi parejita de periquitos, uno de ellos es factor gris, el otro no. Entonces aquí el resultado va a ser 50% de periquitos factor gris, 50% de periquitos que no tienen factor gris. Ahora hacemos nuestra tablita que les había enseñado anteriormente. Aquí ponemos a nuestro periquito que tiene factor gris, que es un factor simple, entonces ponemos la G mayúscula porque es dominante, y ponemos la G minúscula porque ahí no tiene gen gris, y el otro periquito que también no tenía ningún factor gris, entonces es G minúscula porque no cuenta con el factor. En este ejemplo tenemos dos periquitos que tienen factor gris, ambos tienen un solo factor gris, un factor simple, entonces el resultado, el 25% de los periquitos bebés van a tener doble factor gris, el 50% de los periquitos va a ser factor gris y un 25% de los periquitos no va a tener factor gris. Y aquí nos podemos dar cuenta de la diferencia entre un periquito que tiene un solo factor gris y dos factores grises o doble factor. En el caso del gris y del violeta, pues va a ser un poquito más intenso la tonalidad gris o la tonalidad violeta. Tengan en cuenta que es un factor que se añade al color que tenía el periquito base. Ahorita yo estoy poniendo ejemplos de periquitos que pudieran tener el mismo tono de color, por ejemplo azul cielo, pero si por ejemplo uno de los padres tuviera otro factor de oscuridad como cobalto, se podría confundir como que un periquito tiene doble factor. Entonces aquí en nuestra tablita que vamos a hacer en casa, pues aquí tenemos G mayúscula, que es el periquito gris que tiene doble factor. Estos dos que serían los periquitos que tienen un solo factor gris, y el periquito que pues no presentó ningún factor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos a nuestro periquito con doble factor y un periquito que no tiene ningún factor de gris? Entonces el 100% de la nidada pues va a ser periquitos que tienen un solo factor gris. Y en nuestra tablita queda más claro. Igual si tenemos una parejita donde un periquito es doble factor gris y un periquito es un solo factor, pues entonces tendríamos el 50% de la nidada periquitos con factor gris y 50% de la nidada con periquitos doble factor gris. Y en la tablita podemos ver
cómo pasó esto. Y pues si juntamos periquitos que tengan doble factor gris, pues el 100% de la nidada será factor gris. Ahora les explicaré los posibles resultados para antracita, puntas claras y Slave cuerpo claro. Estas mutaciones igual son dominantes, que va a ser exactamente igual que el ejemplo anterior, pero bueno, en el ejemplo anterior pues el doble factor sí influía en la presentación del periquito, en este no, pero igual lo voy a explicar. Igual voy a tomar un solo periquito para poner el ejemplo, pero es exactamente lo mismo para estos tres. Yo de ejemplo agarré al puntas claras. Aquí tenemos mi parejita, que es un periquito que tiene un solo factor de puntas claras y un periquito que no tiene ningún factor de puntas claras. Yo lo representé en C mayúscula, que es de claras, de puntas claras, y el periquito que no lo tiene pues va a ser una C minúscula. Notamos que el 50% de las crías son puntas claras y el otro 50% de los periquitos son periquitos clásicos. Entonces aquí pues como es una mutación dominante, pues solamente hace falta que esté en una sola copia para que se manifieste la mutación. Y pues aquí está el cuadro para que tengamos las cosas un poquito más claras. Igual, si tenemos una parejita de periquitos puntas claras de factor simple, pues el resultado va a ser 25% de los periquitos puntas claras doble factor. Aquí no hay ningún cambio, es exactamente igual, solamente que pues en su gen está doble vez. El 50% de los periquitos puntas claras, pero va a ser factor sencillo, y el 25% de los periquitos va a ser clásico. ¿Cómo voy a diferenciar un puntas claras doble factor a un puntas claras que solamente tiene un factor? No se puede visualmente, a la hora de criarlos en casa nos vamos a dar cuenta de esto. Aquí tenemos el cuadro para que quede más claro. Ahora, ¿qué pasa si tengo un periquito que tiene doble factor de puntas claras con un periquito clásico? El resultado va a ser 100% de periquitos puntas claras de factor sencillo. Y aquí tenemos el cuadro para que vean qué fue lo que pasó. En este ejemplo tenemos una parejita en el que uno es puntas claras doble factor y el otro periquito es puntas claras un solo factor. El resultado va a ser 50% de puntas claras factor sencillo y el 50% va a ser puntas claras doble factor. Aquí tenemos el cuadro. Y si tenemos una parejita donde los dos periquitos tienen el doble factor, pues el 100% de su descendencia va a ser periquitos puntas claras doble factor. Y bueno, esto ha sido todo en este video. En el siguiente vamos a hablar de los posibles resultados para rostrales. Espero que vean mi próximo video. Saludos.